Hola. En el video pasado vimos lo que es la integral indefinida o antiderivada. Vimos que integrar es lo mismo que antiderivar y también vimos algunas fórmulas. La fórmula de la integral de una constante, que al integrar una constante simplemente vamos a agregar una x y nos queda constante por x más c. Y también vimos la integral de x elevado a la n, que al integrar x elevado a la n, al exponente le vamos a sumar un 1 y vamos a dividir la expresión entre el nuevo exponente, o sea, entre n más 1. Y le agregamos la c, que siempre se la tenemos que poner, siempre y cuando n sea diferente de menos 1. En este video vamos a ver otros ejemplos diferentes. En el primer ejemplo tenemos ¿cuál es la integral de 9x cuadrada menos 4x más 3? Entonces empezaremos por integrar el primer término. Para integrar el primer término usamos la segunda fórmula, que es la fórmula de x elevada a la n. Entonces habíamos dicho la vez pasada que el 9 va a permanecer y simplemente vamos a sumar un 1 al exponente y dividimos entre el nuevo exponente, quedándonos así 9x a la 3 entre 3. El siguiente término, menos 4x, es parecido, también usaríamos la fórmula 2. Al exponente le sumamos un 1, en este caso el exponente es 1, entonces 1 más 1, 2, el menos 4 permanece, quedándonos así, menos 4x al cuadrado entre el nuevo exponente que es 2. Y por último, vamos a integrar el 3. El 3 es una constante. Para integrar una constante usamos la fórmula 1, simplemente le agregamos la x. Entonces nos queda más 3x y ponemos más c, que es la constante que se perdió al derivar, si se acuerdan. Simplificamos 9 con 3, 9 entre 3, y simplificamos 4 con 2. Entonces esta expresión ya simplificada nos quedaría así: 3x al cubo menos 2x al cuadrado más 3x más c. En el siguiente ejemplo puse x en el denominador. Puse una expresión que tiene dos términos que tienen x en el denominador. ¿Qué vamos a hacer con este tipo de expresiones? Lo voy a hacer aparte para tener más espacio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es estas x que tenemos en el denominador las vamos a subir al numerador. Recordemos que cuando subimos una x que está en el denominador, la subimos al numerador, va a cambiar el signo de su exponente, entonces nos queda 6x a la menos 2, y el 3, x a la 3, perdón, también lo subimos y nos queda x a la menos 3. Entonces nos queda una nueva expresión de esta forma, que es la misma expresión pero expresada de otra manera. Entonces usaremos la fórmula 2 para integrar esa expresión. Al exponente le sumamos un 1, entonces nos queda 6x a la menos 2 más 1 y dividimos entre el nuevo exponente, menos 2 más 1. Y el siguiente término lo integramos igual. Y nos queda así, menos 5x a la menos 3 más 1 dividido entre menos 3 más 1, agregamos la c. Simplificamos y nos queda así, 6x a la menos 1, porque menos 2 más 1 nos da menos 1, y entre menos 1. Simplificamos aquí también, menos 3 más 1 nos da menos 2 y dividimos entre menos 2 y agregamos la c. Ahora lo que vamos a hacer es hacer esta división de signos. Más entre menos nos va a dar menos y nos da menos 6x a la menos 1 y menos entre menos nos da más. Y obtenemos más 5x a la menos 2 entre 2, más c. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es regresar las x al denominador, porque si vemos en el resultado las x quedaron con exponente negativo, entonces lo correcto sería regresarlos
al denominador. Podría quedar así la expresión, pero lo correcto es regresarlos al denominador. Entonces este x a la menos 1 pasa al denominador y cambia como x porque su exponente cambia de signo. Este x a la menos 2 pasa al denominador y cambia de signo también y queda 2x al cuadrado. Entonces esta sería nuestra integral, nuestra respuesta. Vamos a ver un último ejemplo. En este ejemplo tenemos una raíz, un radical. Entonces tenemos cuál es la integral de 8 raíz cúbica de x cuadrada. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar este radical a exponente. Exponente es fraccionario porque es un radical. Entonces, esto queda así. 8x a la 2 tercios. Recordemos que el 2, que es el exponente de la x que está dentro del radical, va a quedar en el numerador y el índice del radical, que es este 3, va a quedar en el denominador de este exponente fraccionario. Entonces, ya teniéndolo así, lo integramos usando la fórmula 2. Al exponente le sumamos un 1 y nos queda 8x a la 2 tercios más 1 y dividimos entre el nuevo exponente, entre 2 tercios más 1 y agregamos la c. Ahora vamos a simplificar ese exponente. Para simplificar ese exponente, lo más fácil, yo recomiendo que este 1 lo convirtamos a fracción. Si nuestro denominador es 3, al convertir el 1 a fracción, esta fracción quedaría 3 tercios, porque 3 tercios es un entero. Y es más fácil que sumemos. Si nuestro denominador fuera 2, este 1 se convertiría en 2 medios. Y si nuestro denominador fuera 4, este 1 se convertiría en 4 cuartos. ¿Ok? Entonces en este caso se convierte en 3 tercios. Y vamos a sumar 2 tercios más 3 tercios en el exponente. Y en el denominador 2 tercios más 3 tercios. Y le agregamos la c. Simplificada la respuesta nos queda así. 8x a la 5 tercios, porque 2 tercios más 3 tercios son 5 tercios, dividido entre 5 tercios. Aquí tenemos un entero dividido entre una fracción. Cuando dividimos un entero entre una fracción, para simplificar lo que podemos hacer es el denominador de la parte que se encuentra en el denominador, la vamos a subir multiplicando al coeficiente que está en nuestro numerador. Entonces así es como una forma muy rápida de hacer la división de entero entre fracción. Este denominador que estaba en el denominador pasa multiplicando acá arriba y nos queda 3 por 8, 24. Entonces la expresión queda así: 24x a la 5 tercios entre 5 más c. La expresión pudiera quedar así, pero lo mejor es simplificar esto y regresarlo a radical. Entonces, ¿cómo vamos a regresarlo a radical? Tenemos 24 quintos x a la 5 tercios. Este 5 tercios es una fracción impropia, la vamos a convertir en una fracción mixta. Entonces nos queda así: 24 quintos x a la 1 entero 2 tercios. Y ya que lo tenemos así, 24 quintos x a la 1 entero 2 tercios, podemos descomponer esto. 1 entero 2 tercios es lo mismo que tener 1 entero más 2 tercios. Entonces podríamos descomponer esta expresión de la siguiente manera: 24 quintos x a la 1 por x a la 2 tercios, porque 1 entero más 2 tercios se podrá descomponer en 2x, una elevada a la 1 y otra elevada a la 2 tercios. Y el objetivo de esto es llegar a la expresión radical, que tendríamos así: 24 quintos de x, que es esta x que está elevada a la 1. Aquí puse el 1 nada más para que se viera. Aquí pues no se pondría, obviamente. X, y esta x que quedó elevada a la 2 tercios se expresa como radical. El 2, que es el denominador del numerador, queda adentro, es el exponente de la x,
y el 3, que es el denominador, queda como índice del radical. Entonces nuestra integral, la integral de 8 raíz cúbica de x al cuadrado, sería esta: 24 quintos x raíz cúbica de x cuadrada más c. Muchas gracias y espero que les haya quedado claro.